A tus pies, mi Cristo, quiero estar. A tus pies, tu gloria contemplar. A tus pies, quiero escuchar tu voz. A tus pies, cada día estoy. A tus pies, cada día estoy. Sí, Jesús, a tus pies estamos hoy. Bendito sea nuestro Señor. Bienvenidos a este programa, A los pies de Cristo. Un tiempo para sentarnos a escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, considerarla y reflexionar en ella. La palabra de Dios es la que sustenta el alma del creyente. Esto siempre lo decimos. Él es el pan de vida. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo que vamos a estar juntos en tu palabra. Señor, bendice a cada uno de los oyentes y aquellos que nos están viendo. Y gracias, Padre, por suplir en el día de hoy, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy queremos meditar en el perdón, ¿verdad? En el perdón. Queremos saber lo que la palabra nos dice, nos enseña, nos aclara acerca del perdón. Lo primero que tenemos que saber es que si somos salvos, es decir, si has nacido de nuevo, así como Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, ¿no? Es una necesidad para saber, para entender las cosas de Dios, las cuales son espirituales, porque Dios es espíritu. Por eso hay que nacer del espíritu para poder ver y entrar en el reino de Dios. Esto es algo que Él ha establecido. No hay otra forma de nosotros poder entender. El hombre no entiende y sin embargo quiere alcanzar a Dios. Y por eso es que están las religiones. Cada uno propone, aún usando, se usan las escrituras, la Biblia es usada, pero en muchas instancias el creyente en realidad no entiende lo que ha pasado, lo que en realidad se llevó a cabo hace más de 2000 años atrás, ¿verdad? Así que vamos a seguir acá en estas escrituras que el Señor ha provisto en el día de hoy. Vamos a Efesios, ¿verdad? El libro de Efesios, el capítulo 1, 3 al 10. Vamos a leer, ¿verdad? Y presten mucha atención, ¿ves? El que ha nacido de nuevo, se le va a hacer claro mientras estemos leyendo, ¿no? Lo que está diciendo Pablo aquí. Así que vamos a prestar atención. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿no? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
en quien tenemos redención por su sangre. Así que aquí vemos, ¿no?, el amado que es Cristo, su Hijo. Entonces dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hasta aquí es el texto. Ahora, son muchas las ventajas de nacer de nuevo. Se abre el reino de Dios para nosotros. Ya podemos entender cuando nos dice aquí en lo que hemos leído, ¿no? En el capítulo 1 de Efesios, versículo 3 dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La primera bendición es la del perdón, el perdón de los pecados. Esto es posible a través de la redención por su sangre. Él pagó con su sangre y esto Cristo lo llevó a cabo en la cruz. Él pagó con su sangre por nuestros pecados. El castigo que nosotros merecemos por nuestra desobediencia a Dios, porque somos seres desobedientes, queremos ser nuestros propios dioses y que se haga a cabo la voluntad nuestra en todo momento. Nos ponemos bravos, nos enfadamos, pero Él quiere que nosotros reconozcamos que somos pecadores, que nos hemos rebelado contra Él, pero que Él desea tener esa comunión que tenía en el principio con Adán, que lo formó. Para eso hablaba con Él, hablaba con Él, con el hombre en el huerto, pero el hombre desobedece. Y así nosotros hemos heredado eso del primer Adán, lo hemos heredado y por consecuencia el pecado está presente desde que nacemos, porque así lo determinó Dios. ¿Para qué? Para que llegado el día, Él mostrar esa provisión que tenía desde antes de la fundación del mundo, ¿no? De que viniera su Hijo para cargar con nuestras culpas y que ese pecado fuera borrado, quitado. No cubierto, era cubierto en el Viejo Testamento a través de los animales que eran sacrificados para ser ofrecidos, ¿no? Para expiación de pecado, ¿no? Para el pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos tenían que presentar sacrificio de sangre, diversos animales, ¿no? Para que fuera cubierto, no quitado, cubierto, ¿no? Hasta el próximo año. El sumo sacerdote tenía que entrar con esa sangre al lugar santísimo donde se encontraba la misma presencia de Dios, allí en el arca, y presentar esa sangre pura, ¿no? Para que los pecados fueran cubiertos, los pecados del sacerdote y también los pecados del pueblo, por un año, por un año. Pero ya no más con Cristo.
Él perdonó, Él perdonó, Él pagó, Él quitó, Él lo echó afuera. Ya no es. El pecado es en la vieja creación, en el viejo hombre. Pero si has nacido de nuevo, ya es del Espíritu de Dios, porque Dios es Espíritu y tú también eres creado a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que nosotros también somos espíritu, pero necesitamos el Espíritu de Dios en nuestros corazones por causa de ese pecado, del primer pecado, de lo primero que hizo Adán, la desobediencia, ¿verdad? Pero Él lo cumplió todo a través de Jesucristo. El Cordero de Dios, ese fue el animal, ¿no? Exigía un animal, un cordero sin mancha, de menos de un año o de un año, ¿no? Sin ningún defecto. Y lo sacrificaban y esa sangre eh, cubría los pecados del pueblo. Pero ya Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote que presenta esa sangre, con que es su propia sangre, Él es el sumo sacerdote, Él es el, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué precioso! Solamente con creer y recibir ese nacer de nuevo, nacer de nuevo. Eso es lo que hace falta para el pueblo de Dios, porque mucho es religión en el cual eso no se predica así, pero este es el evangelio. Hubo un sustituto. Dios proveyó el sustituto. Ya no más lo que exigía al pueblo de los animales, los machos cabríos, todos los animales que son mencionados en el Viejo Testamento, todos esos sacrificios ya no son sino en Cristo. En Cristo, Cristo los cumple. Cristo es el sacrificio. Y Dios hecho hombre, porque Él sabía que ningún hombre puede cumplir con los mandamientos. Ningún hombre puede ser Dios, a no ser que sea Jesús, Dios hombre, aquel que Dios Padre mandó, aquel que fue el sustituto de ese cordero que era inmolado todos los años. Esto es una vez y para siempre. Cristo cumple con esto. Ya no más sacrificios de sangre. Hay solo una sangre, la sangre de Cristo. Bendito sea el Señor. Así que está el perdón. En el Salmo 85:2 dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Ve, eso era en el Viejo Testamento, los cubría. Él perdonaba a su pueblo. El pueblo era duro, tenía cabeciduros, hacían todo lo contrario, decían que sí y después eran no. También podemos leer en 2 Corintios 5:17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que es importante que nosotros sepamos estas cosas, que no es que, ok, Cristo, llegaste a Cristo, estás yendo a la iglesia, estás siendo participante,
pero terminamos en los mismos pecados, volvemos a lo mismo. Y luego nos estamos sintiendo mal y, ay, ¿tú crees que Dios me perdone? Hermano, vamos a entender que somos nueva criatura, que Él ya perdonó y que nosotros lo que tenemos es que eh, saber que las cosas viejas pasaron, ya no más. No más nos demos al pecado. No hay necesidad de entrar en esas cosas de nuevo. Todo es hecho nuevo. Vamos a ver lo nuevo en el Señor en el día. ¿Qué tienes hoy para mí, Señor? ¿En qué quieres que haga? En qué quieres que piense? ¿Qué quieres que ore? ¿Qué quieres? Todo. Que Él sea el primero. Que tengamos esa comunión continua con Él. Aprovechemos. De eso fueron privados Adán y Eva y todo el pueblo hasta que vino Jesucristo. Oh Señor Jesús. En el Salmo 103, el versículo 12, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Ven? Ahí lo tienen. Ya no somos, no estamos en el viejo hombre, estamos en el nuevo. El nuevo es Jesús. Ah, Él quitó, alejó nuestras rebeliones. No sigamos insistiendo en ir en contra de lo de Dios. Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, dice la palabra. En primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Nos los está diciendo para que no pequemos. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto quiere decir que si pecamos, porque vamos a pecar, pero vamos a saber que hemos pecado, entonces nos presentamos delante de Él, en cuya presencia estamos, y le decimos, perdónanos, Padre, perdónanos. Perdóname, Señor. Yo no quise hacerlo. No sabía que estaba haciendo mal. No sabía que iba a salir. No, Señor, cámbiame, cámbiame. Tú haz el cambio en mí para que sea una cosa segura, verdadera. Yo quiero cambiar. Yo te ofrezco mi corazón. Dice en Primera de Juan, en el capítulo 1, el versículo 9, si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya cuando se lo damos a Él empieza esa limpieza en nuestras vidas y sin saberlo, ya dejamos de hacer cosas que eran en contra de Dios. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es dárselo a Él y dejar que Él obre en nuestras vidas. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que el asunto es que no nos sintamos mal, sino de ir a Jesús, de ir a Jesús y hablar con Él, hablemos con Él, sentémonos a los pies de Cristo. Dice en Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Así que imagínense, nosotros estamos, muchos de nosotros, no estamos allí, ahí, como si fuera un martillando en el mismo pecado todos los días, ¿no? Y dice que
nunca más me acordaré de sus pecados. Así que, por qué no ir a Él? ¿Verdad? Es necesario que entendamos esto, que somos libres en Él y que abogado tenemos. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto es muy importante. Hay que saber perdonar. Tenemos que tener, este es el concepto de Dios, es que Él te perdona y tú perdonas. ¿Cómo no vamos a perdonar? ¿Cómo no tener misericordia si el misericordioso está en nosotros? Así como Cristo perdona, también debemos hacerlo nosotros, porque nosotros fallamos también. Aquel que nos hizo algo, debemos entender de que esa persona también está pasando por cosas y a veces no sabe controlarse, como tú ya puedes controlarte porque tienes a Cristo, ¿verdad? En Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Entendemos que él ha perdonado? Él ha perdonado, pero para que vivamos en él. Jeremías 33:8. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Wow. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tenemos en él una libertad que no se entiende a no ser que tengas el nuevo nacimiento. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Se lo dice Israel, nos los dice a nosotros. Bendito sea su nombre. Salmos 33:1-2. Por último, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eres bienaventurado. Regocíjate y canta. Glorioso es nuestro Dios que nos ha salvado y nos ha dado una, una vida en Él eterna, preciosa, llena de perdón y llena de alabanzas, gozo, de cosas que no son imaginables.
Le damos gracias al Señor y espero que hayamos entendido un poquito más esto del perdón. El perdón, el perdón es Jesucristo. Ahí es donde está el perdón, en Jesucristo. El perdón es una persona y no hay más nadie. Nosotros podemos perdonar, pero si no es en Cristo, ay, cuántas veces podemos caer, ¿verdad? Así que vamos a lo nuevo, vamos a entrar en esas escrituras, vamos a saborear, vamos a sentarnos a los pies de Cristo. Hasta aquí hemos llegado, así que el próximo jueves estaremos nuevamente a las 3 de la tarde, hora de Huancayo y hora del este aquí de los Estados Unidos. Así que hasta después y que el Señor les bendiga y les dé paz, gozo en el resto de este día y en el que viene, ¿verdad? Vamos a aprender de Él. Vamos a estar en Cristo. El Señor les bendiga. Amén.